Hola, cordial saludo. En este video trabajaremos las funciones crecientes y decrecientes, además de su relación con la primera derivada. Iniciamos recordando aspectos básicos del sistema de referencia cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos ejes, el eje vertical llamado eje Y y el eje horizontal llamado eje X. Los números que se ubican en estas rectas, en estos ejes, crecen de izquierda a derecha. Quiere decir que al señalar dos números cualquiera del sistema de referencia cartesiano, el número más pequeño se ubicará a la izquierda, lo mismo para el eje vertical. Los números mayores están en la parte superior y los números menores en la parte inferior. Al señalar de nuevo dos números, el mayor está arriba y el menor estará abajo. Vamos a leer la definición de funciones crecientes y decrecientes tomada del texto Cálculo 1 de una variable con autores Larson y Edwards. Me dice que una función f es creciente sobre un intervalo si para cualquiera dos números x1, x2 en el intervalo tal que x1 es menor que x2, entonces la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2. La definición de la función decreciente es similar, salvo en la última parte, donde se menciona un x1 menor que un x2, implica que la función evaluada en x1 ya no sería menor, sino mayor que la función evaluada en x2. En pantalla vemos el gráfico de dos funciones. La primera es una función creciente, está aumentando de izquierda a derecha, y la segunda es una función decreciente, disminuye de izquierda a derecha. Miremos de acuerdo a la definición antes mencionada. Acá tenemos dos valores x1 y x2. x1 es menor que x2. De acá se tiene que, si se evalúa la función en x1 y en x2, se tienen f de x1 y f de x2. ¿Cómo son estos dos valores? F de x1 y f de x2. F de x1 está abajo de f de x2, por ende es menor, cumpliéndose el criterio para una función creciente. En el caso de la función decreciente, sucede algo similar. Tomamos dos puntos del intervalo AB, que sería x1, x2. x1 está a la izquierda de x2, por ende es menor x1 que x2. Entonces, ¿qué sucede con las correspondencias en Y? F de x1 y f de x2. F de x2 está abajo de f de x1, o sea que f de x2 es menor que f de x1 o f de x1 mayor que f de x2. Esta es la definición de una función decreciente. Vamos a formalizar esto con un teorema. Criterio para las funciones crecientes y decrecientes. El teorema se enuncia así: sea f una función que es continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Hay tres partes para el teorema. La primera me dice que si la primera derivada es mayor que 0 para cualquier x en el intervalo, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Si la primera derivada es menor que 0, es decir, negativa, en el mismo intervalo, la función es decreciente en dicho intervalo. Y si la derivada de la función es igual a 0, entonces la función es constante. Lo anterior se muestra en esta gráfica. Si la función decrece, la derivada es menor que 0, negativa. Si la función es constante, la derivada es igual a 0.
Si la función es creciente, la derivada es positiva, mayor a 0. Apliquemos lo visto anteriormente en un ejemplo. Determinar los intervalos abiertos sobre los cuales f de x es creciente o decreciente. La función f de x es igual a x4 menos 8x a la 2. No se da más información sobre esto. Sabemos que esta función tiene dominio en todos los reales, por tratarse de una función polinómica. Para poder determinar en qué intervalos la función es creciente o decreciente, debe calcularse su primera derivada, f' de x, la cual es igual a derivada de x a la 4, 4 por 1, 4, x a la 4 menos 1, 3, menos 8 por 2, 16, x a la 2 menos 1 da 1, solo 16x. El criterio de comparación es los puntos donde la función derivada es igual a 0, f' de x igual a 0. Tomamos esta función y la igualamos a 0, resolviendo en el caso respectivo. 4x3 menos 16x igual a 0. Para conocer qué valores de x resultan en 0 para la primera derivada, podríamos sacar un factor común, 4x. 4x que multiplica a 4 por 1 da 4. X por x a la 2 da x a la 3. Menos 4 por 4 da 16. Ya tenemos el x, ahí finalizaría igual a 0. Como se trata de un producto de dos valores que es igual a 0, al menos uno de los dos igual a 0, 4x igual a 0 o x a la 2 menos 4 igual a 0. Resolviendo en el primero de ellos, x es igual a 0 sobre 4 y de ahí x es igual a 0, una solución. Por otro lado, x a la 2 es igual a, estar restando, pasa a sumar, 0 más 4 da 4. Para despejar la x, sacamos raíz cuadrada al lado derecho. Como es una raíz cuadrada, incluimos el más menos. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Si verificamos todo número, bien sea positivo o negativo, elevado al cuadrado da positivo. Y 2 elevado al cuadrado da 4, cumpliéndose la ecuación anterior. Hay dos valores, x igual a menos 2 y x igual a 2, que satisfacen la ecuación anterior. En total son tres valores que hacen que la función derivada sea igual a 0. Esos van a ser los valores de comparación. Dibujemos el sistema de referencia cartesiano y comprobemos qué sucede en cada intervalo. Como son tres valores, dividen la recta real en 4 intervalos. Tendríamos el menos 2, el 0 y el 2 positivo. El primer intervalo viene de menos infinito hasta menos 2. El segundo va de menos 2 hasta 0. El tercero de 0 hasta 2 y el cuarto de 2 a infinito. Voy a tomar valores representativos de cada intervalo para poder verificar en la derivada y saber si es mayor que 0, menor que 0. Y en base a esto determinar si se trata de una función decreciente o creciente en ese intervalo. De menos infinito a menos 2 podría tomar como punto representante el menos 3. De menos 2 a 0, el menos 1. De 0 a 2, el 1, y de 2 a infinito puede ser el 3.
Podría ser cualquier otro valor, lo importante es que esté incluido en el intervalo. Evaluemos la derivada en cada uno de estos valores. Recordemos que la derivada es f' de x igual a 4x a la 3 menos 16x. Iniciamos evaluando en menos 3. Va a ser igual a 4 por menos 3 al cubo menos 16 por menos 3, que es igual a 4 por menos al cubo da menos, 3 al cubo 27, menos por menos más 16 por 3, 48, es igual a más por menos menos 4 por 27, 108, más 48, menos 108 más 48 es igual a menos 60. Este es un valor menor que 0. Quiere decir que en el primer intervalo la función derivada es menor que 0. Cuando esto pasa, se trata de una función decreciente. Para el segundo intervalo, el valor que elegimos como representante es el menos 1. Evaluemos en ese valor la primera derivada. Quedaría f derivada evaluada en menos 1 es igual a 4 por menos 1 al cubo menos 16 por menos 1 es igual a menos 1 al cubo es igual a menos 1. Menos por menos más 16 por 1 es igual a 16. Más por menos menos, 4 por 1, 4 más 16. Menos 4 más 16 es igual a 12. 12 es un valor mayor a 0. La primera derivada en este intervalo es mayor a 0, indica que es una función creciente. En el tercer intervalo, el punto elegido es el 1 positivo. La función derivada evaluada en 1 es igual a 4 por 1 al cubo menos 16 por 1, que va a ser igual a 4. 1 al cubo es igual a 1, menos 16 por 1 es 16. 4 por 1, 4, menos 16. 4 menos 16 es igual a menos 12, lo cual es menor a 0. Indica que en el tercer intervalo la función derivada es menor que 0. En este intervalo la función es decreciente. En el último intervalo, el número que tomamos como representante es el 3. Evaluemos la función derivada en 3, que es igual a 4 por 3 al cubo menos 16 por 3 va a ser igual a 4 por 3 al cubo es 27, menos 16 por 3, 48. 4 por 27 es igual a 108, menos 48. Y esto es 60, lo cual es mayor que 0. Indica que en el último intervalo la función derivada es mayor a 0. Se trata de una función o de un intervalo creciente. Recordemos los puntos límites o frontera de cada intervalo, el menos 2, el 0 y el 2. A la izquierda el menos 2 decreciente, entre menos 2 y 0 creciente, entre 0 y 2 decreciente, entre 2 e infinito creciente. En pantalla vemos la gráfica de esta función. Notemos, los puntos
frontera de cada intervalo es el -2, el 0 y el 2. Desde menos infinito hasta -2 la función decrece. Desde -2 hasta 0 crece. De 0 hasta 2 decrece y de 2 hasta infinito crece. Ahora miremos esta misma función con el aplicativo GeoGebra. En pantalla vemos la gráfica de la función, una línea recta que es la ecuación de la recta tangente en cada punto de la función, en el intervalo de -3 hasta 3. Tenemos un deslizador y en la parte izquierda vemos la pendiente de la recta tangente en el punto, que es igual a la derivada. En el punto izquierdo, de -3 hasta -2, ¿qué sucedía? La predicción de los cálculos hechos anteriormente nos indicaban de que la función era decreciente, es decir, su derivada es negativa, coincide con lo que vemos en pantalla. Justo en -2, la pendiente de la recta tangente es 0, su derivada es 0. De -2 a 0, la pendiente es positiva, es creciente. Justo en 0, su pendiente también es 0. De 0 hasta 2 positivo, la función decrece, su pendiente es negativa, la pendiente de la recta tangente. Exactamente en 2, la pendiente es 0. Y de 2 hasta infinito, la pendiente es positiva, indicando que la función sigue creciendo. Con esto finalizamos el video. Muchas gracias por su atención.